terminas biopsiando que esta era la lesión más palpable en esa paciente. O sea, termina siendo una lesión, una biopsia benigna, cuando tienes una lesión sospechosa de malignidad. Obviamente, dirigir las biopsias pues siempre va a ser mucho mejor. Ahora, el diagnóstico, pues las biopsias deberían ser así, como decimos, guiadas por estudio de imagen, y pues las biopsias mínimamente invasivas o percutáneas pues te llevan a menos cirugías, menos operaciones, lo que ya dijimos, ¿no? Menor movilidad, menor costo. Pero esto no es exclusivo de aquí de Nuevo León, y no es exclusivo de México. Este es un estudio de Estados Unidos, en donde igualmente concluyeron ellos que de 5 años de seguimiento, 9,000 biopsias que hicieron por año en promedio en Florida, aproximadamente un 30% aún eran diagnosticadas con cirugía, BTOs versus transoperatorio, biopsias excisionales, y que ellos pues consideran también un porcentaje inaceptablemente alto. Aquí todavía tenemos muchos médicos así. Igualmente, la razón principal era de que, a pesar que muchos de los médicos conocían que era mucho mejor tomar una biopsia percutánea para tener el diagnóstico, pues es esto lo más difícil. Difícil era cambiar la conducta entre los cirujanos, ¿no? Algo que pues se torna en la actualidad también difícil aquí, tanto en medicina institucional como en medicina privada. Entonces, pues finalmente, pues mayores esfuerzos primero para demostrar que esto tiene ventajas, lo cual ya se ha hecho, y luego pues para educar en ese sentido a nuestros pacientes, y también pues tener al alcance las herramientas, ¿no? Y bueno, como saben, pues todo está estudiado, ¿no? Todo está estudiado en si impacta tomar una biopsia percutánea y esperar el resultado. ¿Cuánto tiempo pudieras esperar? ¿O en cuánto tiempo la paciente pudiera tener un impacto oncológicamente hablando? Y bueno, hay estudios, el promedio en general son 17 días, a lo mejor que en México es un poco más, pero hay estudios de 60 días, de 90 días, de 6 semanas, de 2 semanas, en donde incluso hay un estudio de 120 días, que fue el que demostró que ese retraso, 120 días, estamos hablando de 4 meses, ahí sí demostró obviamente que había un resultado oncológico final, o una alteración en su resultado oncológico. Tardate 4 meses, nadie toma una biopsia percutánea, se tarda 4 meses para el diagnóstico. A lo que voy es que la seguridad está estudiada, que tú puedes hacer la biopsia y no va a haber impacto en esperar ese resultado, ¿no? Y eso está completamente estudiado, ¿sí? El retraso de las pacientes no es tanto en que hagas la biopsia y te tardes en el diagnóstico, sino más bien en la paciente buscar, cuando le sale un nódulo, cuando le sale una bolita, cuando tiene un estudio con una alteración y no va hacia la atención, ese retraso es el que impacta, ¿no? No tanto en la biopsia percutánea. ¿Por qué? Porque esto te demuestra que sea un institucional o donde tú quieras, no va a impactar en hacer una biopsia, vas a tener muchísimo más ventajas en su tratamiento, ¿okay? Pues el mito es el que disemina el cáncer, que se va a extender, que ya te biopsiaron, ya te funcionaron, pues obviamente no. Y bueno, la biopsia de ganglio centinela, que ya todos conocemos, sabemos que un 40-50% todavía hacemos linfadenectomías innecesarias. Sabemos que en la biopsia de ganglio centinela tenemos un 3-10% de riesgo con las linfadenectomías axilares completas en ganglios negativos, pues incluso ahí está un 3-10% de riesgo de linfedema, y si le sumamos la radioterapia, pues habrá hasta un 38%, ¿okay? Y sabemos que es segura siempre y cuando, o idealmente, utilizamos los dos métodos, con tecnecio 99, con el uso de gamma sonda y con el azul patente. Que bueno, finalmente a veces no lo hay,
precisamente por estos muchos factores. A veces es necesario hacer la disección rectal de axila, porque finalmente en muchos lugares o instituciones no contamos a veces con azul patente, o tenemos que pedirse a los pacientes, o terminas haciéndolo con el azul de metileno, el cual tiene, pues no tiene peso molecular suficiente para quedarse en el primer relevo, entonces sigue viajando. Es el problema del azul de metileno, porque se pinta muy bien, se pinta muy bonito, tienes que hacerlo mucho más rápido. ¿Okay? Se habla de que la curva de aprendizaje debería ser aproximadamente 23 casos para que tuvieras un 90% de éxito. Antes de 20 tienes una falla de menos del 15%, después de 53 casos 95%, debería ser ideal hacerlo por los 2 metros. Pero eso de las curvas de aprendizaje lo dijeron hace poquito en uno de los congresos de la Sociedad de Oncología Quirúrgica. Pues es cierto, siempre hay que tomarse con reserva. Obviamente son números, estadísticas bien demostradas. Pero decía un doctor, no, pues es que, mira, hay residentes o hay adscritos que hacen el procedimiento 20, 30 veces, 40 veces, no les sale. Y dice, tengo residentes que ven uno, hacen el siguiente conmigo, y el tercero ya lo hacen pues, bastante bien. Pues obviamente dependerá también de las habilidades del cirujano, y obviamente no solo es hacerlo, mientras tengas, o está bien demostrado que si llevas un curso formal y un tutor experimentado en esto, pues obviamente va a ser mucho mejor y más rápido alcanzado tu éxito, ¿no? Pero bueno, hablamos de muchas cosas y mucho de lo que pues ahora hemos evolucionado, porque hacemos, una de las razones también porque hacemos más cirugía conservadora y las pacientes se curan más, pues finalmente porque la evolución pues no es tanto, o sí ha sido parte hacia la cirugía, pero principalmente ha sido en base a muchísimos otros factores diferentes, ¿no? Hace unos años los pacientes solo reportábamos si tenían HER2 positivos, HER2 negativo, y pues obviamente no tenías tantas herramientas para tratar a los pacientes. Ahorita tenemos muchas herramientas y sobre todo factores moleculares para hacer una medicina más personalizada, ¿sí? De acuerdo a los equipos multidisciplinarios, hacer una cirugía de una paciente que tiene el mismo tumor que otra, el mismo tamaño, el mismo componente o el mismo estado ganglionar, pero tiene factores moleculares distintos, tiene expresiones de algunos factores diferentes, pues obviamente su pronóstico va a ser muy diferente. Y el tomar una decisión de una paciente pues radica en eso, radica en que ya no solo lo hace el cirujano, o sea, para eso es un equipo multidisciplinario para tomar la mejor decisión de los pacientes. Bueno, es el equipo de teratomas que ustedes seguramente ya conocen, algunos participan, y otros todavía estamos ahí. Y bueno, la importancia del equipo multidisciplinario pues radica en todo, ¿no? En radioterapia, en oncología médica, en todo, eso está bien demostrado. Esta diapositiva me gusta, donde una atención, donde dice las conclusiones que una atención multidisciplinaria aumenta entre 5 y 10 años la esperanza de vida en forma global de las mujeres con cáncer de mama. O sea, el tratamiento de cáncer de mama ya no debe ser de una sola persona, de nada más el cirujano o el ginecólogo oncólogo que opera, pues no debería ser solo de él, ¿no? Obviamente el equipo multidisciplinario pues está bien demostrado que es mucho mejor. Bueno, tocamos. Ahora, hablamos de la cirugía conservadora en estadios tempranos, y hablaremos un poquito de la relevancia para la cirugía. Los pacientes que tienen estadios avanzados, ¿sí? Estadios 3 o mayores, tienen muchas ventajas darles quimioterapia antes de la cirugía. Obviamente tiene mayor sobrevida, tiene mejor control de la enfermedad, tienen resultados a largo plazo con porcentajes de respuestas cada vez más altas, porque cada vez se selecciona mejor a qué pacientes van a neoadjuvancia.
tienen menos necesidades, bueno, y tienen un punto importante, una respuesta in vivo de las pacientes, ¿sí? Que es un punto que me gusta bastante. O sea, si tienes una paciente con un tumor de 5 o 6 centímetros y le das quimioterapia neoadyuvante, muchas de las ocasiones la valoran, cambias esquema, lo que vayas a hacer de quimioterapia, y obviamente sabes cómo le va a esa paciente y qué respuesta tiene a la quimioterapia. Entonces las operabas y les dabas quimioterapia como cara, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su reporte de patología, y no sabías realmente si eso que estabas dando pues era bueno para ella, que le llaman como modelo in vivo, ¿no? Y bueno, algo agregado pues es que cada vez tenemos mayor oportunidad de hacer cirugías conservadoras y pues una menor necesidad de hacer disecciones axilares, ¿okay? Y bueno, ¿qué hacemos en la actualidad para antes de darle la cirugía conservadora a la mama? Digo, antes de hacer la quimioterapia neoadyuvante, marcamos la lesión. ¿Por qué? Porque si esa paciente después de la quimioterapia reduce el tamaño tumoral o incluso desaparece su tumor, pues tienes que, le puedes ofrecer una cirugía conservadora de la mama. Obviamente tenemos que operar a la paciente porque, pues si bien con la quimioterapia cada vez tenemos mayores respuestas, tú lo ves en los pacientes, tiene un tumor de 4 centímetros, 5 centímetros, le mandas a quimioterapia, te llega, ya no se toca el tumor, es una respuesta clínica completa, ya no lo toca, doctor, y lo exploras, ya no lo tocas. La mandas a hacer un estudio ideal, bueno, generalmente hacemos lo que tengas cerca, la mamografía o con el eco, y qué es mejor, la mandamos a un estudio de resonancia magnética y ya no tienes enfermedad. Entonces ahora tienes la respuesta clínica y la respuesta radiológica completa, ¿sí? Porque no ves radiológicamente ya el tumor. Sin embargo, pues la respuesta más importante es la respuesta patológica, y la única manera de conocerla y saberla pues es quitando donde estaba la lesión. Pero esos pacientes, si le haces una mastectomía completa y te reportan una respuesta patológica completa, después de una mastectomía dices, pude haberle dado a lo mejor la oportunidad de hacer una cirugía conservadora, ya no había ni tumor residual, ¿sí? Entonces, en esas pacientes, o vaya, en las pacientes que van a la neoadyuvancia, en esos tumores lo que hacemos en la actualidad pues es un marcaje, marcar dónde está la lesión. Ya sea que hagas un tatuaje de la piel, que a veces no es lo ideal en pacientes con mamas grandes o con mamas voluminosas. Lo ideal es que la biopsia, cuando haces una biopsia percutánea, ahí mismo, cuando haces la toma de la biopsia, dejas un clip tisular, con un marcador tisular, que es un clipcito que lo pones en el centro del tumor. Entonces eso te orienta a hacer una resección. Cuando ya tienes la respuesta clínica, la respuesta radiológica, pues ya nada más pones un marcaje al clic que tienes y haces una resección tridimensional de esa zona, ¿verdad? Y ya sin necesidad de quitar toda la mama. ¿Okay? Entonces, por eso en la actualidad mucha gente opta por tumores pequeños, incluso pues ofrecer una quimioterapia neoadyuvante, y sabemos que no hay diferencias en T1, T2, porcentajes de resecciones darles quimioterapia neoadyuvante. La quimioterapia neoadyuvante, pues ya sabemos que, y bien demostrado en los estudios, pues que no impacta en la sobrevida global. Vemos un poquito más adelante. Bueno, pues uno de las respuestas, en la actualidad, lo que les mencionaba, la evolución ha sido cada vez ser menos radicales, pero obviamente cada vez ser más precisos en su tratamiento. Y esto es porque conocemos ahora cuáles son las pacientes que responden más a la quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Obviamente pacientes con receptores hormonales positivos y HER2 negativos, a pesar de que grados 1, grado 2, a pesar de que son pacientes pues que tienen finalmente
mejor pronóstico, pues son las que menos responden a la quimioterapia, puesto que los tumores se duplican más lentamente, tienen menos, dan menos enfermedad metastásica, crecen muy lento, pues son los que menos pueden responder a la quimioterapia. Sin embargo, tumores con HER2 positivo, receptores hormonales negativos y los triple negativos, pues son de los que mayores tienen ventajas en las respuestas a la quimioterapia. Incluso hasta respuestas de un 50% en respuestas patológicas concretas, ¿no? Y bueno, eso está pues demostrado en los estudios que las pacientes con HER2 positivo y triple negativo son las que mayor respuesta tienen. Entonces, lo que hablábamos ahorita, equipo multidisciplinario, de acuerdo al reporte de la biopsia percutánea que hicimos previamente, sin hacer una biopsia transoperatoria o una biopsia excisional, pues obviamente con la inmunohistoquímica sabes qué paciente pudiera ser mejor. No estamos hablando de que sea operable o no sea operable, porque a lo mejor hace 20 años que era lo que mandaba, de qué paciente iba a quimioterapia y qué paciente iba a cirugía, pues a lo mejor hace 20, 25 años decías, ¿es operable o no es operable? En la actualidad no es así, ¿verdad? En la actualidad obviamente pues, son operables, que nadie discute que se puedan operar, pero que su resultado va a ser mejor si va a quimioterapia neoadjuvante. Y hay pacientes que no, tienen receptores hormonales positivos, lesiones pequeñas, pues el paciente le va mucho mejor que la operemos. Y bueno, un plus que lo mencionábamos, pues al dar la quimioterapia y tener mejores respuestas cada vez, pues tú obviamente tienes mayor oportunidad de ofrecer cirugías conservadoras a la paciente. Bueno, vamos más rápido. Y bueno, obviamente también demostrado en la menor necesidad de hacer secciones axilares, se habla de las respuestas igualmente a nivel, así como tienes respuestas a nivel del tumoral o del T en la mama, pues también tienes mejores respuestas a nivel de los ganglios, darles quimioterapia. Bueno, incluso cuando se negativizan los ganglios, puedes hacer una biopsia de ganglio centinela, porque en la actualidad lo que hace es que así como le pusiste un clip a la mama, hay unos clips tisulares pequeñitos que los colocas también en los ganglios, así como se ven aquí, ¿no? En los ganglios axilares. Y bueno, el porcentaje de conversiones de ganglios va en los HER2 positivos, que les digo que son los que mayores porcentajes tienes, que van hasta el 74%. Y bueno, como sabemos entonces, pues la evolución que ya he recalcado en el tratamiento del cáncer de mama, pues radica en que no tanto en si somos mejores cirujanos o cada vez tenemos más herramientas en ese sentido, radica en que pues va evolucionando y los pacientes se hay que impactar no tanto en su resultado cosmético en la mama, sino en el resultado oncológico que la paciente no recurre. Entonces en la actualidad pues, obviamente se curan mucho más pacientes y ya somos menos radicales, ¿no? Obviamente con el cáncer ya tenemos pues, todas estas herramientas, tenemos todos los conocimientos que cada vez va evolucionando y todos tenemos alcance, o muchos tenemos alcance de esto, ¿no? Algunas características que debe tener un cirujano, ginecólogo o ginecólogo es buscar la excelencia y sobre todo lo que hablábamos, multidisciplinario, ¿ok? Debería ser parte de un integrante de equipo multidisciplinario para participar en ese manejo oncológico, sobre todo para resultados a largo plazo, ¿ok? Participar así sea en la reconstrucción, en la vigilancia de esos pacientes, algo que pues, también tardaríamos mucho, pero es tomar en cuenta la fertilidad. Cada vez pacientes vemos mucho más en estadios más tempranos y obviamente pues darles quimioterapia neoadjuvante, dándoles algún análogo que pueda proteger sus ovarios, pues obviamente también pensando en su fertilidad, ¿no? Entonces, estas son las mejores conclusiones. No es una urgencia la cirugía del cáncer de mama.
no es una urgencia, debe tratarse en breve, ¿sí? Pero no es, la veo, la meto a quirófano, le hago una biopsia transoperatoria y le resolví su problema. Así no es lo ideal, ¿no? Hay pacientes en los que están indicados hacer una biopsia transoperatoria, pero es algo difícil de cambiar, difícil cambiar eso, ¿no? Lo ideal es tomar una biopsia, esperar el resultado y hacer el mejor tratamiento para el paciente. Y esto es porque la mayoría de los cirujanos hacen eso, no es porque, o muchos de los cirujanos que hacen eso, no es que lo hagan mal, que quieren hacerlo mal, lo hacen con buena intención. Señora, llega, tiene un nódulo, que no se me vaya, y se pierde, la señora tiene miedo, si tiene miedo se va a ir, no se va a tratar. Entonces, pues la intención del cirujano es hacer las cosas o resolverle su problema en ese momento. Sin embargo, no es suficiente ser un cirujano intencional. Hay que hacer, como les digo, tratar de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? ¿Okay? Y bueno, por último, un caso clínico de una paciente, el tumor con el que llegó, ¿sí? Una familia de 34 años de edad, con cáncer de mama izquierda, un T3N0, un estadio 2B, un tumor de 8 centímetros, ¿okay? Triple negativo. La paciente recibió quimioterapia neoadyuvante, tuvo una respuesta clínica completa, tuvo una respuesta radiológica completa. Obviamente le habíamos puesto un marcaje aquí, el clip tisular, y finalmente con el clip tisular, conociendo respuesta clínica y respuesta radiológica completa, le hacemos una lupectomía previo marcaje radiológico con el arpón y su biopsia centinela. El resultado fue un residual de 0.8 centímetros. Todavía tenía esta enfermedad residual, piel y bordes libres, los centinela fueron negativos, paciente recibiría quimioterapia neoadyuvante, pero el resultado oncológico pues fue muchísimo, o sea, fue muy buen resultado oncológico y obviamente el resultado estético pues fue muchísimo más. ¿Okay? Y mira, se había llegado con el